Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a la hora que estén viendo su clase. Bienvenidos todos a la clase número 7. Recordemos que ya hemos avanzado dos temas, vamos en el tema número 3 y pues vamos a avanzar lo más posible en esta clase y tratar de pues abarcar lo más posible. Si no es posible esto, pues entonces vamos a tener que otra clase más, que es muy probable porque este tema número 3 de la actitud y aptitud del justo es muy amplia. De hecho, apenas estamos viendo el 3.1, que es la relación con Dios, que aunque es el más extenso de todos los puntos del tema número 3, es el más extenso. La relación es importante porque yo me enfoco mucho en este punto de la relación porque es lo que nos toca a nosotros. Lo demás es una mera información de lo que provoca el hecho de que iniciemos esta espiral ascendente, que es como una reacción en cadena. Si nosotros nos ponemos con una actitud y una aptitud correcta o una actitud correcta, todo lo demás se va dando conforme al diseño de Dios para que al final de todo este procedimiento, pues tú vayas avanzando y subas a otro nivel. El subir a otro nivel no depende de ti, el subir a otro nivel depende de Dios y de todo el diseño que Dios puso para que puedas llegar. Pero la actitud es la que activa esta espiral ascendente que te va llevando de nivel en nivel, y esto es importante entender. Bueno, para no continuar con toda la explicación o una introducción, les doy la bienvenida a la clase número 7. Gracias por estar aquí. Recuerden que es importante que pongan a trabajar o pongan atención en todas las clases, y cuando tengan una duda es importante que apunten la duda y que en los momentos, en los tiempos donde se va a estar despejando dudas, pues se conecten o se contacten conmigo a través del WhatsApp para poder yo apoyarlos y tratar de despejar las dudas lo más posible que se pueda. Recuerden una sola cosa: yo por lo regular nunca les voy a enseñar las cosas que creo o que pienso o que yo me imagino. Jamás va a escuchar esas palabras en este estudio. Nunca va a ser así. Siempre va a ser lo que dice la palabra, con cita bíblica y con una experiencia, pues bueno, de 16 17 años casi, en la que nosotros hemos estado trabajando y activando para Dios. Entonces nunca va a escuchar yo pienso, yo creo, yo me imagino, porque yo lo que menos pongo aquí es mi manera de pensar. Está en la Biblia. Nos ponemos a orar antes de las clases, y antes de que usted entre a esta clase debe de ponerse a orar, y si no oró, póngale pausa aquí al video y póngase a hacer una oración, porque Dios es el que le va a explicar. Yo no, yo simplemente soy un instrumento el cual paso lo que Dios ha revelado a mi vida durante mi trabajo en el ministerio, y también durante el trabajo con mi experiencia o la experiencia que Dios nos ha dado en este tiempo. Bien, bienvenidos sean a la clase número 7. La clase número 7 es referente a el capítulo número 3 en el punto número 1, que es la comunicación o bueno, la relación con Dios. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un pequeño recuento antes de continuar. Quiero decirles y recordarles que por favor cuando vean el video, este video de la clase número 7, pueden ponerme algunos me han puesto el nombre en los videos. Está bien, yo los tomo en cuenta, no hay problema, no se preocupen, no los voy a regañar ni nada. Puede ser válido de esa manera, pueden poner su nombre también aquí en el video, en el YouTube, pero tardo un poquito más en checar quién lo hizo aquí. Es mucho más rápido y más sencillo a través del WhatsApp. Así que alumno, hermano, alumno, hermana, alumna, que tú has leído, has estado en el video de las clases anteriores y de esta clase, te pido por favor que pongas tu nombre en el grupo o en un WhatsApp personal, y yo ahí te envío las preguntas. Recuerda que son preguntas de control, son para poner asistencia a el curso. ¿Está bien?
no es una evaluación, yo no te voy a evaluar, aquí el que te evalúa es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es Dios a través del trabajo, del llamado, te envía, bueno, es algo que tú vas a hacer con el Señor, yo aquí solamente paso la información, pero sí es importante para mí asegurarme que veas las clases y de esa manera pongo asistencia. Por tanto, es una manera de tener control, son preguntas de control, ¿está bien? Más adelante voy a anunciarles un par de trabajos que voy a hacer para el primer nivel, o a lo mejor el primer nivel va a llevar a lo mejor unos 2 o 3 o 4 trabajos. Ahorita estoy diseñando 2, pero vamos a tratar de que con el paso de los días yo voy a vaya a agregar un par de trabajos para el nivel número 1 y que se complementen para tu estudio de este nivel, no que no sea solamente manual, escuchar y apuntar, sino que también sea hacer. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir. Si tú estás por primera vez viendo estos videos, te doy la bienvenida. Yo soy Gerardo Lozano, pastor de la Iglesia de Cristo Sendas de Justicia. Soy el director del proyecto de liderazgo y de estudio bíblico de Acceso Sin Límites. Y bueno, pues estamos para servirte. Si tú quieres entrar a este grupo, a este estudio totalmente gratis, con una certificación al final de los 3 niveles, bueno, pues acércate con un servidor y yo te paso todos los elementos para que gratuitamente puedas entrar a el estudio bíblico. Bien, vamos a ir de lleno literalmente a lo que es el manual, ¿sale? Vamos a ir directamente al manual. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir directamente al manual. Te voy a pedir por favor que tengas ahí, si tienes tu Biblia, tu libreta, tengas todo listo para que Dios te vaya revelando y tú vayas haciendo apuntes, que esa es la idea. Primeramente voy a hacer una especie de recuento rápidamente. Estamos en el tema número 3.1 y en lo que es en la relación. Acuérdense que revelación, o bueno, estamos en el capítulo, en el tema número 3, actitud y aptitud del justo, y en el primer punto es relación. Y en la relación nosotros estamos viendo dentro de gloria a Dios, dentro de denme un segundito, aquí voy, para que tengamos un poquito más de visión y que estén tratando de que me vean un poquito. Les voy a ponerme aquí en una área dentro de la, ahí está. Bien, para que vayan también viéndome a mí y también viendo lo que es el manual, vamos a ir directamente. Entonces, estamos hablando acerca de que estamos en el tema número 3, actitud y aptitud del justo, y dentro de todos los puntos que nos llevan de nivel a nivel, el primer punto es relación. Ya vimos la relación y vimos el fundamento de la relación con Dios es la comunicación, que eso respecta de nosotros, que está la oración y leer la palabra. Y también el tercer punto, que no es comunicación, sino es una especie de herramienta que nos puede ayudar para cumplir el propósito de la comunicación. Y más adelante se va a explicar. Pero básicamente la relación con Dios es comunicación. Y la comunicación tiene 2 puntos, oración y leer la palabra. ¿Está bien? Entonces ya vimos lo que es la comunicación, la retroalimentación, todo lo que conlleva los 4 puntos de la comunicación. Y entramos de lleno al primer punto, que es la oración. Dentro de los 3 puntos de la relación con Dios, los primeros 2 se tratan de comunicación. Y ya vimos que el primer punto es la oración, es una comunicación verbal. Vimos Primera de Tesalonicenses, vimos Hebreos 11:6, Primera de Tesalonicenses 5:17, Habacuc 2:20, vimos Habacuc 2:1 y Juan 14:26. Todo esto para complementar lo que simboliza la oración. La oración debemos de tener fe y creer que Dios es verdadero, que Dios existe. Hebreos 11:6 dice que hace que creamos que Dios está, que hay un Dios. Incluso Hebreos 11:6 dice que debemos de creer que es galardonador de quien le busca. ¿Está bien? Y necesitamos tener eso bien
en claro nuestra mente para saber qué es lo que nosotros vamos a, ¿cómo decirles? Vamos a estar tomando en cuenta para poder entender que la oración es eficaz. La segunda, hacerlo todo el tiempo, orar sin cesar. Y ya les platiqué un poquito de eso. Orar es comunicarse con Dios, o sea, hablar con Él todo el tiempo. No solo los momentos que buscamos para orar. Si tú te levantas a las 3, excelente, hermano, échale ganas. Y es excelente. Pero a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 10, a las 11, a la 1 de la tarde, sigue hablando con el Señor aunque estés en tu trabajo. Necesitas estar conectado con Dios todo el tiempo. ¿Está bien? Eso es importantísimo. También necesitamos guardar silencio. Calle delante de Él toda la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué voy a guardar silencio? Pues obviamente para escuchar, dice Habacuc capítulo número 2 y 2:1, y velaré para ver lo que se me dirá. Tengo que guardar silencio para escuchar lo que Dios me va a decir. Y luego en el verso, perdón, en la última parte, Juan 14:26, tenemos que escuchar y escudriñar la palabra para ser guiados por Dios. ¿Está bien? Esto es importante. Escuchar y escudriñar la palabra. Todo esto es el compendio de la oración. Si tú creías, hermano, recuerda esto, si tú creías que tenías que orar solamente, que si tú ibas a orar solamente cuando te inclinabas a hacer oración y se acabó, o orar implicaba solamente estar, ¿cómo decirte? Pues en una posición, un tiempo y se acabó. No, la oración implica también ponerte a leer la palabra. Porque cuando uno se pone a orar y no medita en la palabra, recuerda Josué 1:8 y recuerda también Salmo 1, verso número 3. Acuérdese bien que los dos dicen claramente que el que medita de día y de noche en la palabra, que dice más, y que guarda y pone por obra, todas las cosas les van a salir bien. Eso dice Josué 1:8 y el Salmo 1:3. Pero debemos entender que la clave para que todo nos salga bien no es recibir a Cristo. La clave para que todo nos salga bien es meditar. Porque cuando meditas tienes la capacidad de entender. Y si tú no entiendes, no puedes avanzar en lo que Dios te está hablando en su palabra. Por tanto, orar no solamente es ponerte así, Señor, te hablo. No, sino que también debemos implicar un tiempo para leer la palabra. Por eso, nuestro siguiente punto literalmente está hablando acerca de leer la palabra. Por eso les estaba explicando acá que la comunicación, que es una parte fundamental de la relación con Dios, es oración y leer la palabra. Si tú solo oras y no lees la palabra, no hay manera de meditar la palabra de Dios para darle un tiempo a Dios que se cumpla el mensaje, la retroalimentación, el emisor, el receptor, el mensaje, la retroalimentación. Y tienes que entender que debemos estar listos para poder aplicar completamente, hermano, completamente debemos aplicar lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero si tú no tienes un tiempo para la oración, imagínate, si tú no tienes un tiempo completo, para meditar, pues imagínate, no estás realmente teniendo comunicación con Dios. Recuerda que aquí lo importante es eh, lo que está allá de aquel lado, en aquella parte, el emisor, el mensaje, el receptor, pero la retroalimentación, esta que está aquí, perdónenme acá, esta que está aquí, esta retroalimentación es lo importante. Y en la retroalimentación está la meditación de leer para meditar la palabra, Josué 1:8 y Salmo 1:3. Todo está en la palabra, así que es importante que involucremos por completo la palabra. Por eso la oración implica también, al final, escuchar y escudriñar la palabra para que Dios, a través del Espíritu Santo, nos guíe. Por eso vamos a leer la palabra. Leer la palabra, voy a leerle aquí lo que está hablando en el manual. Leer la palabra. A ver, déjeme ver si está bien. Sí, creo que sí está bien.
Hace años, antes de que de la era tecnológica que hoy vivimos, era común la comunicación entre dos personas a lo lejos por medio de cartas, escritos que de alguna manera eran enviados para comunicarle algo a alguien, a un ser querido. De la misma manera, Dios se propuso dejarnos un escrito para comunicarse con nosotros, así como una carta. Este escrito fue inspirado por él y tardó más de 1300 o 1500 años en recopilarse y en escribirse, en formarse. Pero el día de hoy está a nuestra mano, la tenemos a la mano, sabemos que en ese libro de la Biblia podemos encontrar muchas cosas y ya lo tenemos a la mano. Pero el día de hoy está a la mano de cualquier persona en el mundo, y es la Biblia. Esa carta que Dios nos ha enviado. Leer la Biblia nos pone en contacto y en comunicación con Dios a través del fundamento absoluto que Él estableció para nosotros, para que nosotros le conociéramos. No entenderé, no, no, perdón, para que nos enteráramos de lo que Él quería y así poder establecerle, poder obedecerle, perdón. La Biblia se convierte en la manera más sencilla de conocer a Dios y saber quién es, que le gusta, que no le gusta, que busca de nosotros y un largo, etcétera. Hermano, debemos entender lo que estamos leyendo en este punto. La Biblia se puede tomar en cuenta como una carta que Dios escribió para nosotros para poder Él establecer una comunicación y que pudiéramos conocerle. La palabra de Dios es muy clara. Dice la palabra de Dios: misericordia quiero y conocimiento de Dios más que los sacrificios y los holocaustos. Eso es claro, y la Biblia es muy clara cuando dice: yo quiero misericordia, misericordia quiero y conocimiento de Dios. Entonces es importante entender que el conocimiento de Dios nos va a ayudar a tener una amplia manera de poder movernos, de poder hacer las cosas, porque cuando tú sabes cómo es Dios, tú te vas a poder mover como Él es, o tú te vas a poder adaptar a lo que Él quiere. ¿Y dónde te enteras qué es lo que Él quiere? Pues claro, puedes ir a la iglesia, en la iglesia te podemos predicar, en la iglesia te podemos enseñar, y eso es correcto. Pero sin embargo, hay una forma de conocer a Dios, y no estoy diciendo que la congregación está mal, al contrario, tienes que congregar. Es importante que cuando tú ya recibes a Cristo, el Espíritu Santo te derargulle para llegar y congregarte. No como un requisito para ir al cielo, sino como un resultado de la gracia que Dios te dio a través de recibir a Jesús en su corazón. Así que no estoy hablando que el congregarse esté mal. Lo que estoy diciendo es que aparte de congregarse hay una cosa muy sencilla que podemos utilizar y que nos ayuda a conocer más a Dios, y esa es la palabra. Porque Dios dejó la Biblia como una carta, y que tardó en recopilar más de 1300, 1500 años aproximadamente. Años más, años menos. Cuando vemos toda la recopilación completa de la palabra y vemos que muchas personas, muchos entre comillas autores que escribieron, realmente no escribieron ellos, sino fueron inspirados, como lo dice Pablo. Perdón. Sin embargo, debemos entender que aunque muchos hayan escrito la Biblia, solo uno la inspiró, solo uno la dictó. ¿Y cuál es la evidencia más fehaciente de que esto es así? Es muy sencillo. Todos los que escribieron acerca de un mismo Dios en diferentes tiempos. Un mismo Dios que buscaba la misma cosa. No era un Dios cambiante que pedía más cosas o cosas diferentes, sino que un Dios que pedía lo mismo. Y un Dios que no solo pidió lo mismo, sino cumplió su palabra y lo demostró. Y para cerrar el cuadro, que esto es muy importante entender, también sabemos y entendemos que esta palabra no solamente hace eso, sino nos confirma a nosotros que el Dios que nos está hablando va a estar al principio, estuvo en el principio, estuvo en este tiempo y va a estar al final de los tiempos. Nos comprueba que Él es eterno y que va a estar en todo este tiempo. Entonces la Biblia es
claramente una carta que Dios establece para que podamos nosotros entender quién es Dios. Entonces, así como estamos viendo en el manual, leer la palabra es una parte de la comunicación. La comunicación dice aquí que es oración y leer la palabra. Y tenemos que entender que en este punto de orar o hablarle a Dios y leer la palabra, comprende lo que es el emisor, el mensaje, el receptor y la retroalimentación. Y aquí se cumple la comunicación con Dios. Esto es importante porque la contestación no es un proyecto del plan de relación o el punto de relación, sino es el siguiente, que es la revelación, que primeramente Dios, terminando este punto, vamos a ir más adelante a entender el punto de la revelación. Pero cuando entendemos que la comunicación implica orar y leer la palabra, aquí lo podemos entender claramente. Es una carta en la cual podemos conocer a Dios. ¿Está bien? Sigo leyendo. Leer la Biblia se convierte en la manera más sencilla de conocer a Dios y saber quién es, qué le gusta, qué no le gusta y qué busca de nosotros y un largo etcétera. Al comunicarnos con Dios, en leer la palabra debemos de, y ponga atención acá, uno, igual que el anterior, tener fe y creer que es verdadero. Hebreos 11:6. Luego también dice, dos, escudriñar las escrituras. No solamente creer que Él es verdadero, sino ir y escudriñar. Juan 5:39, escudriñar las escrituras. En ellas tenéis la vida eterna. Eso lo dijo Jesucristo. Punto número 3, meditar en las escrituras. Salmo 1:2, perdone, que le dije anteriormente Salmo 1:3, es el Salmo 1:2 y Josué 1:8. Dice, en su ley medita de día y de noche. Y Josué 1:8 dice, sino que de día y de noche medita en él, o sea, en el libro de la ley. Acuérdense que Josué 1:8 dice, no se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Está bien? Y es necesario meditar las escrituras. Pero el punto número 4, cuando nosotros entendamos esto, sigue obedecer. Deuteronomio 6:25 nos acomoda y dice, cuando pongas por obra todos los mandamientos que Jehová Dios te ha dado hoy, ese es Deuteronomio 6:25, o sea, obedecer. Y Josué 1:8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando tú tienes estos 4 puntos, cuando tú lees la palabra, dice ahí, así se cumplirá la comunicación con Dios en la oración de leer la palabra. Pero yo quiero llevarte a este punto importante para que vayas comprendiendo lo que yo estoy hablando. ¿Sale? El primer punto es relacionarme con Dios. Esa es la actitud que tú debes de tomar, ¿está bien? Esa es la actitud que tú debes de tomar, relacionarte con Dios. Y cuando tú tengas una relación con Dios, se va a empezar a aplicar estos principios. Vas a orar, vas a leer la palabra y tú te conviertes en el emisor, el que está de aquel lado. Te conviertes en el emisor. ¿Qué significa esto? Quien emite el mensaje. Luego viene un mensaje que le llega a un receptor. ¿Y quién es el receptor? ¿Quién es el receptor? Espera, aquí. Ahí está. Perdóneme porque se me estaba acabando la pila de la cámara. Perdóneme. Ya. ¿Quién es el receptor? Pues es Dios, porque tú le estás hablando a Dios en la oración. Pero de repente están las escrituras, que es una carta que Él te mandó y que ahí lo puedes conocer. Y entre la retroalimentación puede llegar la revelación, o más bien va a llegar la revelación a través de la palabra, a través de la meditación, a través de la oración, a través de que Él hable a tu espíritu, a través de un discernimiento o a través de simple y sencillamente entender con más claridad la palabra. Porque tú ya estás entrando en una relación con Dios. Emites un mensaje a través de tu oración, le llega al receptor que es Dios, te retroalimenta con una respuesta y esa respuesta puede estar en la Biblia o puede ser de manera perceptiva espiritualmente o puede darte una revelación. Todo eso implica una revelación, ¿está bien? Y ahí se cumple la comunicación con Dios. Pero ¿sabes algo?
ahorita que tenemos 25 minutos y que todavía nos faltan otra media hora para la clase que yo creo que sí vamos a terminar de ver el ayuno el día de hoy, entonces vamos a entender que cuando entramos en una comunicación con Dios y cuando Él retroalimenta, está la escritura, que es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios vamos a recibirle revelación. En la meditación de esa palabra vamos a recibir inspiración y Dios nos va a hablar a nuestra mente, a nuestro espíritu y nos va a derarguir y vamos a tener discernimiento porque meditamos ¿qué? La palabra. Pero antes de meditar primero oramos. Entonces, si usted es de las personas que se inclina y está orando, orando y grite, termina, se para y dice en el nombre de Jesús, amén, y se va, creo que no lo está haciendo bien, hermano. Se lo digo con mucho amor, con mucho respeto, pero la comunicación correcta es, yo hablo, yo emisor del mensaje, lanzo el mensaje, lo recibe el receptor y el receptor me tiene que responder. Y cuando el receptor me responde, claramente en su palabra, lo hemos leído en este momento, en la parte bueno, en todo esto, pero más acá en la parte de abajo, donde habla acerca de Josué 1.8, Salmo 1.2, donde meditamos la palabra, escudriñamos la palabra, y cuando la meditamos y la escudriñamos, o primero la escudriñamos, y luego la meditamos, ¿sabes qué pasa? Él te da la capacidad de un entendimiento. De repente la Biblia es más rápida y más sencilla de entender porque tú esperaste un tiempo meditando lo que leíste, pero primero le oraste, le hablaste. ¿Ya se entendió? Y Él te regresa la contestación mediante este procedimiento muy sencillo. Oramos y nos inclinamos, Señor, te damos gracias. No necesitamos gritos y sombrerazos, lo que necesitamos es concentración, necesitamos sinceridad, que te presentes tú como eres, quien eres, sincero. No presentes caretas de ti, sino seas tú mismo delante de Dios. Y si tú no eres perfecto en tus actos, Él cambiará lo que necesite ser cambiado, pero Él lo hará, no tú. Así que tú no te presentes como alguien que no eres, preséntate sincero, preséntate como eres, habla con Él, suéltale el mensaje y Él te escucha. Y cuando Él te escuche, te va a dar una retroalimentación porque luego te vas a ir a leer la palabra. Y cuando tú leas la palabra, vas a escudriñar. ¿Sabes qué es escudriñar? Escudriñar no significa buscar. No, escudriñar significa tener, perdóneme, ir a las profundidades de la revelación de Dios en su palabra, a manera de que un solo versículo no te va a ayudar a entender las cosas, sino que cuando tú enlaces 15 versículos que te hablen de un concepto, tú vas a terminar armando una doctrina. 15 versículos o 20 o 30 o 5 o 8 o el número no importa, sino que cuando sean varias citas bíblicas de varias partes, que involucres el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que hables de todo el compendio bíblico, que al menos te puede dar un tema, y cuando estás escudriñando y te metes en la profundidad de la palabra y encuentras citas bíblicas que te ayuden a compactar tu concepto, ¿sabes? No estás haciendo un concepto, estás haciendo una doctrina. Y cuando terminas haciendo esa doctrina, nadie la puede echar abajo porque no la haces tú, está en la Biblia. Y la estás haciendo en base a el diseño correcto. ¿Cuál? Ponerte en comunicación con Dios, leer la palabra, escudriñarla, buscar y luego escucharla a Dios. Guardar silencio y empezar a meditar. Meditar lo que acabas de leer, meditar lo que hablaste con el Señor, meditar lo que escuchaste el domingo en la prédica, meditar lo que por aquí, y empiezas a guardar silencio. No puedes hablar, tienes que guardar silencio. Cuando estás aguardando el silencio y meditas, ¡zas!, cae a tu mente el entendimiento. Eso es inspiración.
De repente vuelves a leer la Biblia y se abren expectativas tremendas y entiendes de una manera diferente porque estás haciendo todo por la vía correcta. Y cuando es así, no eres tú el que entiende, no soy yo como maestro el que te hace entender y ni decir, es que ese maestro explica muy bien las cosas. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que cuando nosotros encontramos el camino correcto, no somos nosotros los que explicamos bien, no son ustedes los que entienden mejor, no, sino que es el Espíritu Santo el que ayuda a compactar la información y tanto yo puedo fluirla sencillo y tú puedes entenderla fácil porque yo no soy especial, porque tú no eres especial, aquí el especial es Dios y cuando entramos en su diseño todo sale bien. Por eso Josué 1.8 y el Salmo 1.2 dice que después de meditar y hacer lo que ahí está escrito, todo nos va a salir bien y todo prosperará. Porque no somos nosotros, porque es un diseño de Dios. Y si tú lo entiendes y te metes en ese diseño, todo va a ser correcto. Y la manera de comunicarte con Dios es esta. Y es muy clara, hermano, hermana, estudiante, alumno, alumna. Es muy clara. La comunicación con Dios es exacta, es correcta y es plena. Y es lo que a ti te toca en el inicio de una buena actitud de un justo. Este es el inicio de cualquier vida cristiana. A través de este estudio tú te vas a ir dando cuenta dónde estás varado o dónde estás posicionado en el avanzar de una vida cristiana. Pero mi deber es ponerte desde la nada, como empezamos sin conocer la Biblia. Bueno, ya conoces la Biblia, después hablamos de la salvación y si no tenías a Cristo ahora lo tienes. Y cuando lo tienes ahora tienes que empezar a tener una vida cristiana y tu deber en la mejor actitud es relación. Todo se va a ir en torno a la relación con Dios. Nada te va a caer por milagro, nada te va a caer por sorpresitas, chispitas del cielo. No, todo esto es actitud. Si tú tienes la actitud correcta, Dios te va a hacer apto para que puedas estar ahí. Si tú tienes la actitud correcta, tú vas a ser apto para estar ahí. ¿Está bien? Es importante eso. Y cuando tú entiendas esto, tú vas a ir acomodándote en qué punto de esta vertiente o más adelante, en qué punto vas tú. Porque la cosa no es solamente ser salvo, hermano, hermana. No, no, no. Sino es tener la mejor actitud y empezar a tener una guianza de Dios y avanzar y crecer y multiplicarte y llevarle fruto al Señor. Por eso, este estudio empieza diciendo eso justamente. Tú debes de llevar un fruto. Si te fijas en todo este nivel de los que estamos viendo acá, relación te da una revelación, la revelación te da una libertad, la libertad te da una prosperidad, la prosperidad te da un impacto, el impacto trae una influencia y la influencia te trae un fruto. Y es lo que te estoy diciendo, todos debemos de llevar un fruto. Y la manera correcta para llevar delante de Dios un fruto no es nada más porque ya soy cristiano, porque ya traigo ganas, quiero echarle ganas. No, 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 no. Todos tenemos ganas y algunos a lo mejor al principio tienen más ganas que otros cuando ya pasaron 10 años. Lo que yo quiero es que no te bases en las ganas que tienes de servir al Señor. No, básate, por favor, en básicamente tener una verdadera actitud. Porque la actitud tuya en la relación, que es la primera, ahí en esa relación, en esa actitud, está básicamente la comunicación. Y si tú no tienes actitud para comunicarte con Dios, no hay actitud para presidir, para predicar, para evangelizar, para sanar enfermos. No, no hay actitud. Tú no eres apto para estar delante de Dios cuando no tienes una correcta actitud. Y entonces la comunicación con Dios se completará cuando tú tengas el correcto diseño de orar y leer la palabra. Y así va a ser. Cuando tú entiendas, hermano, hermana, cuando tú comprendas el proceso de ponerte a orar con Dios, con las características que ya vimos, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Acá están arriba. La primera es tener fe y creer que es verdadero. La segunda, hacerlo todo el tiempo. La tercera, guardar silencio para ver, esperar a ver lo que se nos dirá. Escuchar y escudriñar la palabra. En ese punto de escudriñar y escuchar leer la palabra, obviamente tenemos que tener fe y creer que Él es verdadero.
escudriñar las escrituras meditando, o sea, guardando silencio. Y al final de recibir la contestación de Dios, o sea, la revelación, ¿qué va a pasar? Va a venir una libertad. ¿Está bien? Porque aquí está escrita, mírela, mírela. Cuando usted tiene, ahora vas a obedecer, o sea, tienes libertad para hacer las cosas, hermano, hermana. Ahora ya tienes libertad para poder hacer las cosas. Ok, hermano, ok, pastor, ok, maestro, me va a decir usted, pastor, está bien, ya entendí eso, pero aún así no me salen las cosas. Ah, porque aquí la relación con Dios no solamente es la comunicación, oración y leer la palabra, sino también es el ayuno. Pero volvemos otra vez al punto, oración y leer la palabra son cosas tuyas, son cosas propias, es una actitud propia que yo debo de hacer, ¿está bien? Orar y ayunar. Perdón, orar y leer la palabra. La relación, perdóneme. La relación completa es algo que yo debo de hacer. En oración y en leer la palabra. Pero también tengo que hacer algo, hermano. La oración y leer la palabra son herramientas que Dios pone para comunicarse nosotros con Él. Pero el ayuno no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con Dios. El ayuno tiene que ver con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces oramos y leemos la palabra, pero todavía no entendemos. ¿Y sabe por qué? Porque hay una naturaleza dentro de usted que se llama la naturaleza pecadora. Pastor, pero ya recibí a Cristo y fue libre. Sí, pero usted fue libre en el entendimiento, pero usted tiene que empezar a ser libre en la práctica. Y para eso está el ayuno, para irse liberando de aquella actitud o de aquel hombre fuerte que lo hace inclinar a pecar, o que a final de cuentas no le produce a usted un fruto dentro de la comunicación con Dios. Usted puede orar, usted puede leer la palabra, pero a veces puede no entenderlo, porque todavía su actitud es una actitud fuera, perdóneme, no su actitud, sino su naturaleza todavía está inclinada hacia querer hacer las cosas malas. Porque recuerde que este estudio va de menos a más. Pero para eso, hermano, está el ayuno. Y ahí le voy a dar un concepto, no sé si usted haya entendido el concepto del ayuno desde este principio, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Tenemos ahorita 37 minutos, unos 20 minutos hablando de eso, yo creo que va a ser suficiente. Ayuno. Ya tenemos los dos elementos que necesitamos para comunicarnos con Dios y hacer crecer nuestro espíritu al relacionarnos con Él. Pero hay un factor que ya hemos mencionado antes, el cual va a ser un problema si no le damos solución. Era lo que les decía, si no le damos solución a la naturaleza pecadora, vamos a seguir batallando en orar y en leer la palabra, no vamos a entender, se nos va a hacer tedioso leer, se nos va a hacer tedioso inclinarnos a orar. ¿Por qué? Porque todavía estamos cargando la naturaleza pecadora y si no la acabamos, vamos a tener problemas. Y es aquí donde muchos en las iglesias detienen su crecimiento por no entender el tercer punto importante del ayuno. Escuche bien, el ayuno realmente ¿para qué sirve? Y ahí es donde usted va a entender que el ayuno, más que una fórmula para lograr las cosas, en realidad es una estrategia que Dios pone para hacer que usted sea más fuerte espiritualmente. Ahí le va. El ayuno no es para que las cosas sucedan. Claramente la Biblia dice, establece la fe para que las cosas sucedan. ¿Está bien? Santiago 2:8. Y ya dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. No sé si se entiende, hermanos. Espero que sí se entienda. Ahí le va. Esto es muy sencillo, acuérdese. No estamos hablando precisamente de que el ayuno, por ejemplo, el ayuno no provoca las cosas. Hay gente que se pone a ayunar para que la campaña salga bien. Hay gente que se pone a ayunar para que una persona sea sana. Hay gente que se pone a ayunar para que la pareja perfecta llegue a su vida.
Hay gente que se pone a ayunar para que el mejor trabajo de su vida llegue, o lo suban de puesto, o le aumenten el sueldo, no lo sé. Hay gente que se pone a ayunar para que algo pase. Esto no es así. Las cosas no suceden por el ayuno, las cosas suceden por la fe. Santiago dijo, muéstrame tu fe a través de tus obras. Claramente lo dice. Santiago dijo, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, cuando yo tengo fe, fluyen las cosas, las obras. Entonces veo que las cosas suceden por fe, no por ayuno. ¿Está bien? Mismo Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. No dijo, estas señales seguirán a los que se pongan a ayunar mucho. No, dijo a los que creen. ¿Está bien? Eso es importante. La fe es importante. Incluso vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo aquí enseguida, para que de hecho yo iba a hablarlo, pero voy a tratar mejor de irme conforme al manual para que ustedes vean ahí. ¿Sale? Vamos a verlo aquí. Más adelante leo. Muchas personas creen que el ayuno nos ayuda a que las cosas sucedan. Por ejemplo, ayunar para que alguien sane, para que una campaña salga bien, para que un demonio salga. Esto no es así. Dice, la mala interpretación de la palabra ha desviado al pueblo de una manera religiosa, creyendo que el mismo Jesucristo lo había dicho. Sin embargo, Jesucristo dijo que hablaría en parábolas o de manera no literal, porque la escritura no era para todos. Por tanto, debemos analizar la cita bíblica. Esto se lo quiero decir importante. Acuérdese, usted me va a decir, hermano, pastor, Cristo, gloria a Dios, Cristo dijo, este demonio no sale más con ayuno y oración. Entonces sí, hermano, usted está equivocado, me puede decir a mí. Los demonios salen con ayuno y oración. Y le voy a decir que no. El ayuno no hace que un demonio salga. Pero lo dijo Jesús. No, es una mala interpretación de la palabra. Y justo aquí la vamos a desmenuzar una a una. Mateo capítulo número 17, versos del 14 al 21. Déjenme, se los pongo por acá. ¿Sale? Mateo, ¿cómo era? Gloria a Dios. Mateo 17, perdón. ¿Qué versículo era? 14 al 21, ok, muy bien. Vamos a ir al 14, 17, 14. Gloria a Dios. Diecisiete, 21. Ahí va. Perdónenme, pero es que apenas voy. Ahí está. Dice la palabra de Dios en Mateo 14, 17, 14, perdóneme. Mateo 17, 14 dice, cuando llegaron al el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, a ver, espéreme. Mateo 17, 14 al 21. Gloria a Dios. Mateo 17, 14. Bien. Y luego dice ahí. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Ten misericordia de mi hijo que es lunático y que padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Fíjese bien. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Escuche bien.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y luego dice ahí, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Y muchos van a decir, ahí está, pastor, ahí está, ahí dice claramente aquí arribita. Este género no sale más con ayuno y oración. ¿Por qué me dice, pastor, a mí que el ayuno no es para que salgan los demonios, no es para que las cosas sucedan? No, hermano, no es así. Otra de las citas bíblicas es Marcos 9, 14 al 29. Es exactamente la misma situación. Exactamente la misma situación. Si usted lo quiere leer en casa, en Marcos 9, 14 al 29. ¿Está bien? Si usted lo quiere leer por allá. Entonces, regresando al manual, ya vimos la cita bíblica, ¿eh? No le estoy inventando nada ni le estoy hablando de mi manera, no. Ya vimos la cita bíblica. ¿Sale? Mateo 17, del 14 al 21. Acto número 1, escuche bien. Jesús ve, gloria a Dios. Perdóneme. Aquí está, ándale, ahí está, ahora sí. Acto número 1. Jesús ve que hay una discusión entre los discípulos y escribas y pregunta qué pasa. Acto número 2. Los escribas y un hombre reclaman a Jesús que sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Jesús los reprende diciendo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Luego Jesús, acto número 4, Jesús echa fuera al demonio del joven. Acto número 5, lleva a los discípulos aparte, y lo pongo con mayúsculas. Ellos preguntaron, ¿por qué no pudieron? Acto número 6, Jesús responde por su poca fe. Este género no sale más con ayuno y oración. Y aquí es donde quiero yo llevar, hermanos, al entendimiento de desmenuzar bien la palabra y de darle la correcta explicación. Porque si yo me quedo con el versículo número 21 cuando dice, este género no sale sino con ayuno y oración, yo tendría que mandar a todo el mundo a orar y a todo el mundo a ayunar y luego les digo, vayan y echen fuera demonios. Y el ayuno ya echó fuera los demonios. Y ustedes van a ir caminando diciendo, ya ayunamos, pues ya los demonios se van a tener que ir. Pero usted estaría basando o estaría cumpliendo un propósito equivocado dentro del propósito correcto de Dios. ¿Y cuál es el propósito correcto de Dios? Que usted entienda que para echar fuera un demonio tiene que ayunar. No, usted tiene que entender que para echar fuera demonio necesita fe. ¿Por qué? Porque en el punto número 5 Jesús los llevó aparte y le preguntaron a ellos por qué no pudieron. ¿Y qué les contestó Jesús? Por su poca fe. Entonces cuando Jesús dijo, este género no sale más con ayuno y oración, le está diciendo a ellos, si ustedes no tuvieron fe suficiente para echar fuera a este demonio, les aconsejo que para este tipo de demonios oren, ayunen y de esa manera van a agrandar su fe, van a fortalecer su fe para poder enfrentarse a este tipo de demonios cuando ya tengan la fe. Entonces el enfoque no es el ayuno, sino el enfoque es tu fe. El nivel de fe que tengas. Y el ayuno y la oración es para aumentar tu fe, aumentar tu conocimiento, aumentar tu entendimiento de Dios, afinarte más para Dios. Y cuando llegue en algún momento un demonio o una persona endemoniada, tú vas a poderlo echar fuera. Yo te pregunto, cuando Jesús, escucha bien, cuando a Jesús se le presentó esta persona endemoniada, ¿se fue a orar y ayunar? Tú me vas a contestar que no, porque el acto número 5 fue, el 4, perdón, fue Jesús echó fuera ese demonio. Él no se fue a orar y ayunar.
¿Por qué no? Porque él tenía un nivel de fe apto para ese tipo de demonios. Y los otros muchachos no lo tenían, por eso no pudieron. Y Jesús no los mandó a ayunar para que echaran fuera ese demonio. Jesús los mandó a ayunar y les dijo: ¿quieren más fe? Vayan a ayunar, vayan a orar y ayunar. Orar, acuérdese, relación con Dios, comunicación con Dios. Orar, comunicación con Dios, hermano. Y cuando tú tienes una comunicación con Dios, vas a entender que cuando estás comunicándote con Él, como lo hablamos, orar, hablarle, darle el mensaje, Él nos escucha, es leer la palabra, escudriñar la palabra, meditar en ella, guardar silencio, escuchar su respuesta en el entendimiento, y entonces obedezco. Entonces, cuando tú estás teniendo esa relación, vas a tener todo este círculo para tener un nivel mayor de fe. Cuando tengas el mayor nivel de fruto, y cuando te metas en más relación vas a tener otro nivel más grande de fe, y cuando te metas en otra relación vas a cruzar este mismo camino que te estoy enseñando, lo vas a ir creciendo, 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 y cada vez el nivel que tengas, no te vas a esperar a que venga un demonio para irte a ayunar. Porque el ayuno no echa fuera a los demonios, sino que tú lo que necesitas es estar listo para cualquier tipo de demonio que se presente delante de ti. Y esto lo haces incrementando tu fe. ¿Cómo incrementas tu fe? Orando, comunicándote con Dios, leyendo la palabra, meditando. Pero no es lo único, sino que ahora tienes que ayunar. Y te voy a explicar por qué el ayuno. ¿Está bien? La oración y la lectura de la palabra es comunicación, pero el ayuno no es comunicación. El ayuno es un elemento, una herramienta que para ti, para mí, para ti, para hacer menos nuestro sentido carnal, nuestra naturaleza pecadora. Aquel viejo hombre, vieja mujer que se inclina al pecado. ¿Por qué? Porque vamos a ir ver más adelante explicativamente por qué, pero ahí te va. Esto es muy importante. Cuando nosotros vemos esto, damos a entender y estamos completamente seguros que hay una situación muy precisa. ¿Cuál? Que cuando nacemos, el viejo hombre, el viejo de pecado o el hombre de pecado es fuerte y la espiritualidad es muy débil. Y el ayuno es para debilitar la carne, tu carnalidad, tus conceptos carnales, y darle apertura a que tu espíritu se fortalezca a través del ayuno y la oración. El ayuno y la oración te ayudan a fortalecer, y la oración y la lectura te ayudan a fortalecer el espíritu, y el ayuno te ayuda a disminuir tus fuerzas carnales, tus fuerzas de conceptos carnales de la carne. ¿Se entiende? Y te lo voy a explicar aquí, aunque se me hace que lo vamos a ver en la clase número 8, porque ya hay 53 minutos en esta clase, y yo creo que vamos a entrar justamente con esta explicación en la siguiente clase. Sí, estas próximas 2 hojas y media las vamos a ver en la clase número 8, ¿te parece? Porque si no, esta clase se va a extender mucho más. Entonces vamos a dejar aquí los conceptos de los que estamos hablando, pero esto es muy importante que se entienda. Yo puedo entender claramente que la oración y el ayuno me ayudan a fortalecer mi espíritu a través de la comunicación con Dios, pero la oración y la lectura de la palabra me ayudan a fortalecer mi espíritu a través de la comunicación, y el ayuno me ayuda a debilitar mi carne, debilitar mis conceptos carnales, y no andar en la carne, sino que la carne se debilite para poder andar en el espíritu. Para eso sirve el ayuno. Y cuando ese ayuno me ayuda a ser libre, mi relación con Dios me da una revelación. La revelación de Dios me da a mí una libertad. La libertad, cuando la hago, me da una prosperidad. Esa prosperidad donde me muevo genera un impacto en la gente. El impacto que genero en la gente va a generar influencia y se me van a acercar. Y cuando se me acerquen voy a vaciar lo que yo sé. Entonces tengo fruto. Y tengo otro nivel. Por eso me vuelvo a meter más con Dios, vuelvo a tener la actitud de relacionarme más con Dios para tener otro resultado más arriba y subir de nivel, y subir de nivel, y subir de nivel. Por eso Jesús, cuando se le presentó eso, no tuvo que ir a orar y ayunar, porque él tenía el nivel necesario para eso. Los discípulos no, y los invitó a orar y ayunar para que subieran a ese nivel y que luego pudieran hacerlo sencillamente como él lo hizo.
¿Está bien? Bueno, van a ser ya 55 minutos de clase. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Agradecemos de antemano su presencia. Pensaba yo, bueno, en otra clase se los digo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta clase, gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en esta clase. Agradecemos de antemano a cada uno de mis hermanos. Voy a hacer una pequeña oración para agradecerle a Dios este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, tú que estás a la mano y estás cerca de nosotros, te agradecemos con el corazón que tú estés presente y te pedimos, eterno Señor del cielo, que a mis hermanos que han escuchado esta clase, que en ellos, Señor, habite el espíritu de la revelación tuya para que sea muy ampliado su pensamiento y su expectativa de fe. En el nombre poderoso de Jesús, toma cada uno de los alumnos, llévalos en un camino de gloria, de avance, de entendimiento, para que puedan obtener ellos las metas y sobre todo que tú seas el que hable a sus vidas. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque sabemos y sé que tú eres el que está delante de nosotros. Tú eres el que habla en nuestras vidas. Tú eres el que está, Señor, siempre con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, recuerden, no se olviden de poner su nombre en el grupo de WhatsApp. Lo pueden poner aquí, no se preocupe. Pero voy a tardar un poquito más. Pero en el grupo de WhatsApp pongan su nombre completo, el número de la clase que vieron, para enviarle las preguntas de control. Dios les bendiga a todos y los espero en la clase número 8. Dios les bendiga a todos.